Esta es una nueva entrega de Pegadia Podcast con nuestros anfitriones, el pastor Juan José Binet y su esposa Madeline Tamayo de Binet. Siéntase cómodo y disfrute en los próximos minutos de una plática informal desde una perspectiva bíblica, pero templadamente instructiva y reflexiva sobre diversos tópicos de actualidad, cubriendo el área emocional, espiritual, familiar, matrimonial y social. Mil gracias por su sintonía y esperamos que esta entrega sea de gran satisfacción y refrigerio para su alma. Y ahora, con nosotros, el señor y la señora Binet. Hola, queridos videoescuchas y seguidores de nuestro Pegadia Podcast. Aquí con una nueva entrega, listos para transmitir lo que Dios nos ha dado y lo que queremos comunicarles en esta ocasión. Hola, mi querida Madeline, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Estamos aquí haciendo nuestra segunda entrega. Parece mentira, pero es cierto, estamos ya en la segunda entrega y nuestros seguidores están interesados en saber qué tenemos para ellos este día. Pues precisamente el tema que traemos para hoy es un tema candente, algo controversial, pero precisamente la intención es poder dar los detalles y poder mostrar las perspectivas, las connotaciones del tema para que usted sea el jurado, para que usted juzgue por usted mismo. De manera que el tema que traemos hoy es la inmigración y su impacto social. Repito, inmigración y su impacto social. Voy a iniciar precisamente compartiéndose la razón por la cual hemos decidido seleccionar este tema para nuestra segunda entrega. Tenemos varios temas para cubrir, pero este creemos que es de capital importancia, además de que es una necesidad. Es un tema de actualidad y es tendencia y tiene que ver con el hecho de que hay muchos de nosotros, especialmente la comunidad hispana, un gran porcentaje, que es afectado y de varias maneras impactados por la inmigración, especialmente aquí en Estados Unidos, a pesar de que esta transmisión llega al mundo entero a través de YouTube y tal vez esa no será la necesidad en su país, pero como estamos transmitiendo desde Estados Unidos y hay tantos millones de hispanos, inclusive muchos de ellos, Madeline, en un limbo migratorio, por eso pienso que es muy importante que tratemos este tema. Sí, yo creo que es importante y no solamente los millones de latinos y no latinos también, amor, porque hay personas de otros países que están también sufriendo con esta necesidad migratoria, es decir, de regularizar su estatus. Y sí, es muy importante que incluso nuestra comunidad como cristianos también lo está sufriendo y es una necesidad latente. Es decir, sabemos que la inmigración ha sido un fenómeno histórico que ha ocurrido desde, yo no sé, el pueblo de Israel tuvo que estar en Egipto. Es decir, que la migración ha sido un aspecto importante que ha impactado a la comunidad, tanto cristiana como a todos los seres humanos, porque se han tenido que mover, ya sean por necesidades económicas, sociales, políticas y humanitarias, porque no es solamente por problemas económicos, hay otro tipo de contenido, ¿no? Para lo que han tenido las personas que emigrar y caminar hacia otros países. Así es, no deja de ser un tema controversial porque precisamente hay muchas opiniones, hay opiniones diversas y dependiendo de la fuente, ¿verdad? Uno podría hasta prejuiciarse o entender que la persona está inclinada o sesgada sobre el tema. La intención nuestra en esta entrega es sencillamente presentar todas las caras de este tema, incluyendo el aspecto espiritual o el aspecto bíblico de la inmigración
Y como decía al principio, que sea usted nuevamente el jurado, que sea usted quien llegue a sus propias conclusiones. Nosotros vamos a poner los datos y la información sobre la mesa y cada cual, aún en oración, debe llegar a sus propias conclusiones. Exacto, a sus propias conclusiones y a llegar a tomar lo que les es útil para cada persona, porque es importante que cada entrega que se haga sea de utilidad para un grupo de personas y creo que sí, siempre lo va a ser. Nuevamente, el tema es la inmigración y su impacto social para los que no han podido conectarse desde el principio con nosotros. Y hemos entendido que hay un gran impacto social y estamos comunicando que nos afecta a todos de alguna manera u otra, independientemente de nuestro estatus migratorio. Afecta incluso, ha trascendido y afecta a las iglesias. Afecta a las iglesias porque ustedes saben que las iglesias están compuestas de miembros, de personas que vienen de diferentes estratos sociales, diferentes países incluso, y ahora mismo no deja de ser un desafío y un reto para los pastores, para los líderes de iglesia, cómo confrontar este tema y cómo tratarlo. Y ustedes saben, por ejemplo, que en Estados Unidos existe lo que se llaman, por ejemplo, ciudades santuarios. También algo controversial, pero de 51 estados que tiene esta nación, algunos estados han decidido, aún muchas veces contra las leyes federales, abrir las puertas, dar albergue a los inmigrantes y por eso se les conoce como ciudades santuario. Ahora, yo quería también, Madeline, puntualizar que la iglesia, en un sentido en general, se convierte en santuario para los inmigrantes, porque la iglesia está llamada, ¿no?, a rescatar, a darle la bienvenida, a ministrar, a facilitar servicios a las personas indiscriminadamente. En otras palabras, sin discriminar. No importa su estrato social, no importa de qué país provenga. Y eso entonces se convierte en un reto para muchas iglesias. Lo importante es saber cómo manejar esta situación de modo tal que no afecte el testimonio de la iglesia, pero a la misma vez que sea con criterios firmes, de modo tal que cada cual sepa cuál es la postura o la posición de la iglesia y aún de la Biblia respecto a este tema. Perdón. También quería decirte, amor, que hay dos puntos de vista. La inmigración no se convierte en un fenómeno solamente para el inmigrante, se convierte en un fenómeno también para el Estado, para el gobierno, y tiene también, como decíamos, beneficios tanto para el Estado como para el inmigrante, también como también perjuicios para el Estado como para los inmigrantes. Es decir, que no es un solo punto de vista, porque a veces como cristianos y como seres humanos, y es normal, nos ponemos solamente de parte de la persona que está sufriendo, porque es una realidad, nosotros somos inmigrantes y también sufrimos en algún momento este tipo de situación y sabemos en carne propia que es lo que pasa por la mente de un ser humano cuando está en ese punto. Pero desde la perspectiva del país, es decir, del gobierno, de las leyes federales, la inmigración tiene un impacto complejo y ambivalente. Es decir, los impactos positivos, voy a hablar primero del impacto positivo que la inmigración trae para un país, es que, por ejemplo, podemos conocer más de su cultura, se van a integrar personas que vienen con su bagaje cultural y de todas maneras van a impactar al país, le van a dar riqueza, por ejemplo, en su comida, en sus bailes, en su arte, en todo ese tipo de cosas. Van a traer también la parte social, porque también definitivamente el ser humano no se puede despojar de eso y va a traer su parte social. También va a ayudar en la construcción del mismo país, a cómo van a hacer trabajos, que van a encontrar variedades de cosas que quizás otras personas no hagan, pero ellos principalmente en la construcción, en el campo,
Y es importante la labor de ellos, Así es. muy importante. Estoy de acuerdo. Por eso es que el tema es de tendencia y es relevante, porque siempre hay, como decimos, sus pros y sus contras. Hay cosas que son positivas, hay otras que son desafiantes o negativas, y sencillamente eso es lo que queremos, tratar de cubrir cada aspecto de modo tal que todo sea cubierto. Yo quisiera continuar, Madeline, dando brevemente la perspectiva bíblica, mostrando textos bíblicos que nos hablan sobre inmigración. No sé si sabían que la Biblia también habla sobre el extranjero y sobre la migración. A propósito, solo por asunto, ¿verdad?, de familiarizarnos con los términos, cuando hablamos de emigración es cuando las personas salen de sus países oriundos hacia cualquier otra nación, Estados Unidos o como por ejemplo los haitianos hacia República Dominicana. Desde el punto de vista del país de origen se le llama emigración, pero desde el punto de vista del país que recibe, entonces se le llama inmigración. Por eso el tema de hoy es inmigración, porque trata desde nuestro punto de vista, desde el punto y desde el lado de Estados Unidos, de los que vienen entrando, y es inmigración el término propio que se usa para ello. Pues déjeme decirle que sí, la Biblia habla de este tema, pero es interesante que lo que abunda y el tenor del tema en la Biblia siempre es de recibir al extranjero, de darle la bienvenida al extranjero, de ser condescendientes con el extranjero. Hay varios textos en las Escrituras que equipara al extranjero con la viuda y con el pobre. Y es claro, repetidas veces en las Escrituras encontramos que dice que no oprimamos ni al extranjero, ni a la viuda, ni al pobre. De manera que el extranjero es puesto en el mismo nivel que la viuda y que el pobre. Y es enfático, dice, no lo opriman, no los opriman, porque eso podría ser una tendencia que iría en contra, ¿no?, de los principios bíblicos. Pero permítame rápidamente leer solo algunos versículos que nos hablan sobre cómo tratar a los extranjeros. El primero de ellos lo encontramos en Éxodo capítulo 22, versículo 21, que dice, y al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjeros fuisteis. Ustedes fueron extranjeros en la tierra de Egipto. En otras palabras, recuerda que tú también estuviste en ese lado, en esa condición. Eso me hace pensar, Madeline, precisamente que algunas veces hay hispanos que llegan a convertirse en ciudadanos americanos, se naturalizan. Y luego de naturalizarse, asumen posturas extremas y se les olvida que ellos también fueron inmigrantes o que estuvieron sin papeles en algún momento o que estaban atravesando un proceso. Sí. Y por eso es que el tema es tan Sí, es interesante, sensible. amor, y sin olvidar, es decir, sin olvidar precisamente por qué nosotros somos plegarias, es precisamente porque hay diferentes pozos. Y hoy estamos en el pozo de ser un inmigrante, mañana podemos estar en el pozo en que somos ya ciudadanos, pero no se nos puede olvidar que un día estuvimos en el pozo de la desesperación, de conseguir papeles, de conseguir que no nos separen de la familia. Pero esto a la vez, amor, no quiero que nos ponga a nosotros desde el punto de vista de que somos ciegos defendiendo el punto de la ilegalidad. No, nosotros sabemos que estamos en un país de leyes, sabemos que estamos en un país donde debemos seguir preceptos y que precisamente, en el caso, por ejemplo, mío, que vengo de Cuba, nos quejamos mucho de que es un país sin ley, que no hay estructura, que hay mucha desorganización, pero cuando llegamos acá, que las cosas tienen que ser organizadas, entonces nos quejamos de que están siendo muy estrictos con nosotros. Claro está que no estamos de la parte de oprimir, como acabas de leer, de oprimir al extranjero, de humillarlo, de
sacrificarlos, de explotarlos. No estamos en esa parte. Son diferentes pozos, amor. El pozo de la desesperación, el pozo de la obediencia, el pozo de seguir a las leyes, el pozo legal. El pozo legal, es decir, es, como decíamos al principio, es muy controversial. Así es. Y muy, sí, la palabra es controversial. Sí, así es. Pero permíteme continuar con los textos bíblicos para que el público definitivamente frague que la palabra es específica en relación al trato hacia los extranjeros. Otro texto es Éxodo capítulo 23, versículo 9, que dice: y no angustiarás al extranjero, porque vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero, ya que extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. También, si nos vamos al libro de Levítico, capítulo 19, Levítico 19, los versículos 33 y 34 también nos dan detalles sobre cómo tratar al extranjero. Dice el versículo 33: cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no lo oprimiréis, no lo oprimirán. Versículo 33 del capítulo 19. Y dice el 34: como a un natural de ustedes tendrán al extranjero que more entre ustedes, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros ustedes fueron en la tierra de Egipto. Yo, Jehová, vuestro Dios. Muy claro el hecho de que tiene que ser tratado con deferencia, con respeto, con honor, con dignidad, porque debemos amar al extranjero. Es realmente lo que brota en las escrituras respecto a esto. Éxodo 24:17 dice claramente: no torcerás el derecho del extranjero ni del huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda. También dice el versículo 20: cuando sacudas tus olivos, no recorrerás las ramas que hayas dejado tras de ti. Serán para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Y dice el versículo 21: cuando vendimias tu viña, no rebuscarás tras de ti. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. También en el capítulo 15, versículo 3 del mismo Deuteronomio, dice la escritura, Deuteronomio 15:3: del extranjero demandarás el reintegro, pero lo que tu hermano tuviere tuyo, lo perdonará tu mano. Es interesante, Madeline, que este texto quise incluirlo porque decíamos que hay dos lados de la moneda. Decíamos que así como toda persona tiene derechos, también tiene deberes. Decíamos que una persona sale de su país porque tal vez ya está hastiado de las irregularidades y de los servicios pésimos y quiere venir a Estados Unidos porque quiere ser parte de una sociedad más organizada donde hay leyes, etcétera, etcétera. Pero eso también implica que hay cosas que uno tendrá que ceder o que tendrá que sacrificarse por causa de que las leyes son exactamente lo opuesto a lo que eran en nuestros países de origen y lo que queremos es algo más organizado. Este texto dice: demandarás el reintegro del extranjero. Eso implica que aunque hay otra vez privilegios y hay derechos, también hay deberes. Eso significa que el extranjero también debe estar dispuesto, por ejemplo, a pagar sus impuestos. Independientemente de su estatus social, si vino a trabajar y hay otros ciudadanos y hay otros hispanos, sean ciudadanos o no, tengan un green card o no, están pagando honestamente sus impuestos. Entonces, el hecho de que una persona esté también trabajando, se supone que también contribuya. O sea, que también vemos ese aspecto en la palabra de Dios. Dice claramente también en el capítulo 10, versículos 18 y 19 de Deuteronomio: ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Y enfatiza y repite: amaréis pues al extranjero. En el capítulo 22, versículo 21 de Éxodo, que ya leímos, dice: no engañarás ni angustiarás al extranjero, porque ustedes fueron extranjeros en la tierra. De manera que hay tantos textos en las Escrituras
que nos hablan y nos presentan el hecho de que debemos ser sensibles, de que necesitamos tener un corazón abierto, comprensible, porque tal vez nosotros como hispanos también, sobre todo, nos vimos en las mismas circunstancias y también necesitamos de la mano amiga, de alguien que nos diera una manito, de alguien que nos protegiera. A propósito, Madeline, eso me hace pensar precisamente en una misionera que de nombre Corrie ten Boom, en aquellos tiempos cuando precisamente el gobierno alemán estaba persiguiendo a los judíos bajo Hitler. Corrie ten Boom era una misionera que mostró sensibilidad hacia los extranjeros. Ella misma no era judía, creo que era de holandés, pero ella se identificó con los judíos como extranjeros, aquellos que estaban en la diáspora en Alemania, y ella los protegió. La manera en que los protegió fue que les permitió esconderse en su casa. Similar al caso de la mesonera Rahab, que también escondió y protegió a los espías que vinieron a merodear y a evaluar la tierra prometida. Del mismo modo, ella hizo lo mismo. Lo interesante, Madeline, es que precisamente las autoridades alemanas vinieron y llegaron a la casa y la confrontaron y le dijeron: usted tiene aquí escondidos judíos. La pusieron difícil porque como cristiana sabes que uno debe evitar a toda costa mentir. Pero es interesante cómo astuta e ingeniosamente ella les dijo: si ustedes creen que aquí hay judíos escondidos, vayan y ustedes mismos búsquenlo. Y efectivamente comenzaron a rastrear la casa, buscando por todos los lados, en los closets, debajo de la cama, y no vas a creer, Madeline, que no encontraron absolutamente nada. Un milagro. Dios cegó sus ojos. Y lo interesante es que luego de que rebuscan, esto es una historia verdadera, una historia verídica, de luego que rebuscan, se acercan a ella y la reprochan y le dicen: si usted sabe que aquí no había nada que buscar, ¿por qué nos hizo perder el tiempo? Y se fueron sin siquiera dejar que ella explicara mucho más, aunque no era necesario que ella explicara mucho más. ¿Qué habla y qué nos dice esto? Primero, que Dios honra a los que le honran, que también es importante tener sensibilidad y proteger cuando es necesario proteger. Claro, evitar mentir, pero entender que también Dios interviene. Y cuando Dios interviene, hace las cosas mucho mejor que nosotros. Si Dios quiere hacer un milagro, como en este caso que cegó los ojos de estos oficiales, Dios se va a glorificar en cualquier circunstancia. Y la gran lección aquí también es que nunca debemos tratar de hacer las cosas por nosotros mismos o tomar las cosas en nuestras propias manos sin contar con Dios. Entender que, como más adelante nos vas a hablar de la importancia de la oración, es importante que pongamos las cosas en manos de Dios para que Él sea que obre aún en circunstancias difíciles. Así es que básicamente esto es lo que la palabra enseña en general sobre el inmigrante. Vamos, por supuesto, a ofrecerles varios consejos, y dentro de esos consejos también tengo consejos para los pastores y para aquellos que también tienen el reto de tener que asumir una postura ante los inmigrantes, y sabemos que de alguna manera u otra va a contribuir. Pienso rápidamente, Madeline, antes de darte la palabra, que es otra vez, como es el tema nuestro, es algo que impacta a unas iglesias, nos afecta a todos. Es interesante, Madeline, que yo participo de estudios bíblicos y voy a otras iglesias donde me invitan, y cuando alguien toma el micrófono para dar un testimonio, lo primero que brota o la gran necesidad es su estatus migratorio. Muchos inclusive son específicos y dicen: tengo temor de venir a la iglesia
porque le temo a la migra o tengo temor de que vengan a perseguirme o que se lleven mis hijos o que se lleven a mi esposo. Cuando a algún miembro se le pide que ore o que despida en oración, lo primero que viene a colación y lo que mencionan es la situación migratoria. Ahora mismo ICE, como le llaman a esta agencia del gobierno, está asegurándose, ¿no?, de apresar a los inmigrantes indocumentados. Realmente es una gran presión que afecta e impacta a la iglesia. Y por eso vamos a dar unos pequeños consejos sobre cómo confrontar esta situación. Así es que, Madeline, yo quisiera que nos hables un poquito más de las implicaciones migratorias y de los diferentes estatus por los cuales, ¿verdad?, sí, cualquier extranjero puede encontrarse. Claro, si tú me permites, antes de tocar ese tema, quería reafirmar un poco sobre el testimonio que diste y cómo en la Biblia también vemos un testimonio. No sé si recuerdas, estuvimos viendo la película de Ruth. Ella era una moabita que vino al pueblo de Israel, extranjera. Además de extranjera, era una mujer que había practicado la idolatría. Ya se había casado, había aceptado ya la religión judía, pero de todas maneras era una mujer extranjera. Y vino al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel al principio no quería cogerla, pero al final, debido a todos estos preceptos y leyes que había en la antigua Judea, se llegó a la conclusión de que se debía aceptar a esa mujer porque había querido llegar hasta ese pueblo y aceptar toda su religión, sus leyes y sus mandamientos. Pero lo más interesante de todo, amor, es que esa mujer va a ser parte del linaje y la dinastía que va a dar origen a David y después a Cristo. Entonces, mira qué punto tan interesante con relación a los extranjeros, porque por eso es que la Biblia habla acerca de eso. Pero tampoco podemos basar nuestra discusión precisamente en que toda la razón la tiene el extranjero, porque sabemos que, como habías hablado antes, que en todos los países hay leyes y que nosotros debemos, como extranjeros, agradecer al país que nos acoge y además guiarnos por esas leyes. Tratar, es decir, en primer lugar, orar al Señor. Yo creo que eso es lo más importante, la oración. Entregar todo ese estatus, toda esa dificultad que sabemos que es mucha. Anoche mismo en el encuentro de damas, tristemente estábamos mirando a personas que van a tener corte y están muy atemorizadas. Y es lógico, oramos por ellos y a ellas mismas les decimos que confíen en el Señor y sea la voluntad del Señor en su estatus, en lo que va a pasar el día de su corte. Y eso es lo más importante es la oración. Y el confiar que el Señor tiene poder para regularizar. Pero que una de las cosas principales que debemos hacer cuando llegamos a un país es tratar de regularizarnos. Porque todos los países tienen leyes, tanto tu país, República Dominicana, como el mío, que es Cuba. Siempre para la inmigración van a haber leyes y leyes que debemos cumplir. Entonces, igual la Constitución, muchas veces la persona dice, no, pero la Constitución estaba basada en amar al extranjero. Sí, es verdad. Dice que la Constitución, en la sesión, el capítulo 1, sección 8, el Congreso da facultad para que tú regularices tus papeles. Es decir, va a haber una oportunidad para regularizar. Por otro lado, la quinta y la 10ª enmienda garantiza el debido proceso legal, es decir, las leyes, un proceso legal. Estamos de acuerdo con eso, estamos de acuerdo de que debe ser así. También sabemos, es lo que te digo, son diferentes pozos, están los pozos legales, pero están los pozos de desesperación. Hay muchas personas que vienen huyendo, de países totalitarios, del crimen organizado, y de verdad están en situaciones difíciles, pero para ellos tenemos consejos. Regularízate siempre que puedas, lo más rápido que puedas. Tienes que priorizar el estatus, hay que priorizarlo, porque a veces somos negligentes también, amor. Hay veces que no hay forma, porque esa es la realidad. Hay momentos en que no se puede.
Por ejemplo, las personas que tienen la I-220A no han tenido, entraron por la frontera, sí, no estuvo bien, vienen de países con un abanico de dificultades, no han podido regularizar aunque ellos han querido hacerlo, pero muchas personas aún pudiéndolo hacer no toman el interés, prefieren por ejemplo comprarse el carro nuevo del año o hacer cosas que tienen que ver con la economía, pero no reservan un dinero para un abogado. Y no estamos reclamando nada, sino que estamos aconsejando que lo primero es lo primero. Esa es la realidad. También hablábamos de planes de contingencia, de cómo, yo creo que eso más te lo voy a dejar a ti, amor, para que tú, como el cabeza del hogar, tú sabes un poquito más de planificación. Yo sé también, pero me parece que tú vas a irlo a dar con mejor exactitud. Gracias. Sí, realmente dentro de los consejos que le estamos ofreciendo, independientemente de cuál sea su estatus o si está en una situación comprometedora, difícil, donde no tiene todavía los papeles oficiales o sencillamente tiene una visa que ya caducó, que ya expiró, o ya sea que su visa sea de paseo o visa B1, visa de trabajo que necesita ser renovada. Hay tantos casos, tantas circunstancias. Tenemos un consejo y es: tenga un plan B e incluso, si es necesario, un plan C, porque cualquier cosa podría pasar, y usted lo sabe. Cualquier cosa podría pasar. Podría ser que usted tenga la bendición y como respuesta a su oración que sus papeles puedan ser regularizados, pero también existe la posibilidad de que aún sea deportado. Entonces, como usted no sabe lo que va a suceder, o usted mismo le consta que no sabe en qué está su caso en particular, es importante tener un plan B. Eso es lo que le llamamos plan de contingencia. Es importante que usted haga arreglos, los arreglos propios del lugar. Algunas veces nos resistimos a pensar en planes alternos porque decimos, no, eso no va a pasar, o no, yo tengo fe. No, por más fe que usted tenga o por más que crea que las cosas no pueden pasar, lo más sabio es planificarse. Jesús habló bastante sobre la importancia de planificarnos. Jesús nos dio ejemplos de aquellos que van a la guerra contra 10,000 o aquel que edifica una torre y no se planifica primero. Parte de lo que el hispano sobre todo y el inmigrante debe hacer es hacer los propios arreglos del lugar. Esto puede implicar, por ejemplo, que si usted tiene cita ante un juez de migración y usted sabe que ese día también podrían deportarlo, comuníquese con su familia en el exterior para que sepan que la situación se ha puesto difícil, que hay posibilidad de que lo deporten o que le exijan que si quiere regularizar sus papeles debe regresarse a su país de origen y a través de la embajada o del consulado allá continuar el proceso. Pues eso es un plan B, hay que tomar medidas. Eso significa que si debo comenzar a ahorrar para comprar el pasaje de regreso, pues comenzar a ahorrar para eso. Significa, como me comentabas esta mañana, que si eso significa que si estoy pagando un alquiler, una renta demasiado cara, entonces hacer ajustes y mudarme para algo más cómodo, de modo tal que yo pueda usar las reservas, esos ahorros para este plan B, este plan de contingencia que me llevará de regreso a mi país, aunque no lo esperamos, aunque no es lo que queremos, pero eso es sabiduría. Sabiduría es planificar. Sabiduría es que aunque tengamos fe de que las cosas van a salir a nuestro favor, es posible que no. Eso me hace pensar en el mismo Jesús. Jesús también dice la palabra que allí en el Getsemaní su sudor era como grandes gotas de sangre. Y allí él rogó a su padre y le decía, si te es posible, pasa de mí este cáliz, pasa de mí esta copa. Era un trago amargo. Él sabía por lo que iba a atravesar y era una situación difícil. Sin embargo, dijo, mas no se haga mi voluntad, lo que yo quiero, sino la tuya. Ese es el ejemplo
y ese es el modelo a seguir. En otras palabras, yo tengo fe de que mis papeles van a ser regularizados, de que no tendré problemas, pero como hay una posibilidad, hay un margen en el que las cosas puede que no salgan como querramos, entonces en ese sentido, el plan B, el plan de contingencia, siempre será una buena opción. Es como cuando hay desastres naturales, un terremoto, o un huracán, o una tormenta de nieve, hacemos arreglos. Vamos a Home Depot o a Lowe's y compramos el generador o compramos plywood, madera, clavos y comenzamos a hacer arreglos. A eso es que nos referimos cuando hablamos de plan de contingencia. Siempre es sabio, es como decir, esperar lo peor. Y eso nos ayuda a programarnos mentalmente para esperar lo peor, aunque lo peor no llegue. Pero es sabiduría siempre planificar como Jesús nos enseñó. A eso nos referimos sobre el plan de contingencia. ¿Hay algo sobre eso que tú quisieras abundar, Madeline? Bueno, también quería acentuar algo porque puede lucir muy contradictorio. Quizás alguna persona puede pensar que dice, bueno, ¿y por qué esperar lo peor? ¿Por qué vamos a dar un mensaje de esperar lo peor? No es exactamente lo que nosotros estamos tratando de hacer, sino lo que queremos es que sea lo mejor, pero que en medio, y es decir, tenemos un Dios grande que tiene poder, que tiene fuerza, que puede cambiar las cosas, que puede hacer como hizo con Noemí y su nuera Ruth, que puede hacer como hizo con la ilustración que tú nos diste, pero también prima algo muy importante y es la voluntad de Dios. ¿Cuál es el versículo, amor, que dice que para todo el que cree es posible? Sí, cuando uno cree todo es posible, pero también todo obra para bien. Romanos 8:28. Romanos 8:28. Entonces, no sabemos, en realidad tenemos un conocimiento limitado. Sabemos del poder de Dios, sabemos porque lo hemos visto en la Biblia, sabemos porque hemos visto testimonios, y hay muchos testimonios incluso en la vida actual de personas que han logrado salir adelante cuando las cosas parecen imposibles. Tenemos una fe ciega en que eso puede ser así. Pero también queríamos aconsejar que, como decías tú antes, los gobiernos tienen leyes. Este es un país de ley. Eso no quita que hay momentos en que los oficiales se extralimitan, lo sabemos. Como el caso reciente. Exacto, como el caso reciente. Entonces son seres humanos que están enfrente se caldean las situaciones y pueden ocurrir cosas desagradables y tristes como la que acaban de ocurrir en Minnesota. Entonces, ¿qué podemos aconsejar a los inmigrantes, a las personas que están en situaciones difíciles en el momento en que los detiene un oficial? Asegurarse de no alterarse. Yo sé que es difícil y estamos hablando del lado de acá, ya nosotros ciudadanos americanos regularizados, que no tenemos ese tipo de problemas, pero sí estuvimos en el pozo de la desesperación en algún momento. Y sabemos cuán duro y cuán difícil es, pero el consejo es que confíen en el Señor y estén calmados, que no hagan movimientos extralimitados donde el oficial piense que ellos van a sacar un arma o que van a hacer algo y ocurra lo que desgraciadamente ocurrió en ese lugar. Es decir, ahí no sabemos todos los detalles, pero también sabemos que si el oficial o el policía se siente amenazado, ellos están entrenados para hacer cosas. Así es. Bueno, no voy a decir natural, porque lo natural es que las personas vivan y den frutos y más personas jóvenes. Ese no es el punto de nosotros, pero sí queremos aconsejar que se cuiden, que no hagan ese extra esfuerzo, porque ya las cosas están, y si eres inmigrante ilegal, lo más que puedes hacer es estar tranquilo y confiar en el Señor en el momento en que llega la crisis, porque no hay otro. Así es. En otras palabras, la palabra enfatiza que debemos obedecer a las autoridades superiores. En Romanos capítulo 13 es claro que toda autoridad ha sido establecida por Dios. Inclusive dice que no en vano lleva la vara. En otras palabras, otra vez enfatizamos el otro lado de la moneda, y es que hay leyes, hay consecuencias,
Y también es cierto, por ejemplo, el caso de un inmigrante indocumentado que aún decide desafiar las leyes y digamos, por ejemplo, que comienza a conducir un vehículo sin licencia y luego provoca un choque. Y yo, por ejemplo, que también soy ciudadano, como dicen aquí, que también pago mis impuestos, si soy embestido por alguien que no puede responder para cubrir los daños hechos a mi vehículo porque no tiene, por supuesto, seguro de cobertura vehicular, entonces yo soy el afectado. Eso no es justo tampoco. En otras palabras, hay que tener sensibilidad también y entender que si tengo restricciones, si como inmigrante indocumentado, no me gusta de hecho usar la palabra ilegal porque da la impresión extrema de que es una persona pecaminosa o una persona que está camino al infierno o algo así. Yo prefiero usar la palabra indocumentado, es decir, que no tiene documentación, que no tiene papeles, porque, como decíamos, ya hablar de una persona ilegal es como que no es bienvenido o como que pertenece a otra clase social No, o para nada. que realmente no es un ser humano con dignidad. Y por eso, ¿verdad? Cautela con los términos, pero volviendo otra vez a lo de su estatus, a lo de su condición, ser sensible también y saber que tiene restricciones, saber que tiene limitaciones porque no tiene esas documentaciones y querer desafiar la ley y tal vez por ambición, porque me ofrecieron un mejor trabajo donde voy a ganar $2 adicionales por hora, por eso entonces me voy a arriesgar. Ese riesgo puede significar hasta la muerte de una persona inocente y mucha cautela y mucho cuidado en ese sentido. También somos sensibles a que muchas personas lo hacen por una necesidad. Es decir, no tienen otra alternativa que manejar de esa manera. Eso también lo entendemos. No estamos tampoco ciegos ni estamos ausentes de una realidad. Porque hay una realidad, hay personas que no tienen otra opción que no sea manejar, porque si no, ¿cómo van a vivir? Esa es una realidad y estamos sensibles a eso y quisiéramos que fuera diferente. Pero sí, también queríamos dar un poco, para que las personas entiendan, un contraste entre las leyes de los Estados Unidos y la comparación o la compasión cristiana. Es decir, las leyes migratorias de los Estados Unidos, amor, se basan en seguridad nacional, control fronterizo, legalidad y cumplimiento y soberanía del Estado. Esa es la parte es decir, la parte legal. Y desde esa perspectiva, el inmigrante no es más que un sujeto legal. Es decir, las leyes no van a mirar a las personas con la compasión que está mirando el cristiano. Es decir, como legalistas van a ir por ahí. ¿Cumpliste o no cumpliste? Es decir, lo de ellos no es compasión, lo de ellos no es... Es decir, debía ser, pero en realidad es mirar, es un papel en blanco y negro, ¿lo tienes o no lo tienes? Pero desde la perspectiva del inmigrante, puede ser visto principalmente como que me están haciendo una injusticia, es verdad, porque ellos quieren legalizarse, pero no han podido. Son diferentes pozos, volvemos a hablar de los pozos. El pozo de la legalidad, el pozo del inmigrante que quiere legalizar y no ha podido, pero el enfoque cristiano y bíblico es el que hemos hablado. La fe cristiana introduce un enfoque distinto y nosotros estamos de acuerdo en eso. El inmigrante es ante todo un ser humano. Ese es el punto de nosotros. No quiero que nadie vaya a entender que nosotros estamos yéndonos por la parte legal, porque ni somos abogados, ni somos agentes de inmigración, ni somos agentes de la ley. Simplemente somos dos cristianos que queremos dar diferentes enfoques y entonces para el ser humano es creado a imagen y semejanza de Dios. Y así es una persona digna de ser respetada y de ser escuchada. Eso es para mí Interesante.
Sí, bueno, no quisiéramos extender demasiado el tema, así es que vamos a ir ya resumiendo y cerrando este programa. Hay mucha tela que cortar, tal vez en una próxima ocasión podremos traer la parte 2 de este tema, o por supuesto si ustedes tienen preguntas o inquietudes, queremos también responderlas. Por eso aquí deje comentarios aquí debajo en YouTube si tiene alguna pregunta, algún comentario, que estaremos pendientes. Y también queremos hacer las cosas por voluntad popular. Si usted entiende que el tema amerita más discusión o una segunda entrega, estamos en la disposición y en la mayor flexibilidad de complacerles en ese sentido. Pero por el momento vamos a ir cerrando. Yo quería, de todos modos, también dirigirme a los pastores, aquellos que están a cargo de la administración de las iglesias, como un último consejo. Este consejo también no deja de ser controversial, pero es importante también que las iglesias se protejan, que es realmente el móvil que me lleva a compartir este consejo. Yo también, que fui pastor, estuve frente a varias congregaciones como pastor titular, también experimenté presiones y también sufrí en algunos casos situaciones que tenían que ver con migración. Y hay cosas que me consta que muchos pastores desconocen, que tienen que ver con leyes que el gobierno federal impone sobre las iglesias. La mayoría de las iglesias aquí en Estados Unidos, yo sé que es una situación diferente en otros países mayormente, o en la mayoría de los países, pero en Estados Unidos las iglesias gozan de privilegios de lo que se llama exención de impuestos. En otras palabras, la mayoría de las iglesias, ya sea bajo la llamada 501C, formulario o estatus 501C, no tienen que pagar impuestos por propiedades o por ingresos. Es como, por ejemplo, evidente que las iglesias donde las personas y sus miembros diezman y ofrendan es un ingreso para la iglesia. De hecho, de allí también se le paga a los pastores, al personal, a la secretaria, etcétera, etcétera. Muchas iglesias tienen otras instituciones paraeclesiásticas como son colegios bíblicos, etcétera, etcétera. Las iglesias no tienen en Estados Unidos que reportar impuestos por este tipo de ganancias porque se entiende, aún así, que se trata de una institución sin fines de lucro. Todo lo que entra sale, todo lo que entra se usa para la obra. Y aunque las iglesias pueden adquirir propiedades para mejorar su infraestructura, el gobierno entiende que no necesitan, que no es justo que paguen impuestos. Pero, oiga bien, así como el gobierno da esa bonanza de no tener que pagar impuestos, también tiene sus exigencias. Y parte de las exigencias es que en la nómina administrativa no debe ser parte titular de oficios, de posiciones administrativas, ninguna persona indocumentada. El gobierno es claro en eso, y eso significa que los pastores, las iglesias deben tener cuidado a la hora de elegir un oficial. Cuando digo oficial, es, por ejemplo, un diácono, un anciano, un tesorero, porque si es indocumentado y de repente el gobierno se entera, podría perder su privilegio de exención de impuestos. Esto es algo serio acá. He sabido de iglesias que han sido cerradas por causa de que el gobierno ha hecho eso. Si en su nómina aparece una persona que luego no puede demostrar que está regularizada o que sus documentos están en orden en este país. Eso, por supuesto, no implica que la persona puede ser ujier, puede usarlo para cantar, para participar del ministerio musical como músico, como cantante, puede recoger las ofrendas, pero no en la nómina de titulares. Así es que también, como decíamos al principio, queríamos abarcar todos los aspectos de este tema.
y por eso tuve a bien también advertir a los pastores. Así es que, Madeline, llegamos al final de esta entrega. Otra vez, queremos que si usted tiene inquietudes, preguntas, tómese la libertad de hacer comentarios aquí. Y, por favor, no olvide suscribirse y ponernos un like, ¿verdad? Para que el algoritmo de YouTube también permita que llegue a más personas y que más personas puedan ser beneficiadas y ministradas por este podcast. Esté pendiente a nuestra próxima entrega. Todavía tenemos muchos temas en el horno y, como suelo decir, lo mejor está por venir. Queremos que sigamos todos edificándonos con estos programas. Así es que, ya sea que sea de día, de tarde o de noche, buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas madrugadas para los que están en sintonía, y nos vemos en una próxima entrega. ¿Palabras finales, Madeline? No, solamente decirles que vamos a estar orando por las personas que están en el pozo de la dificultad migratoria, que estamos de acuerdo con todo eso porque el Señor tiene poder y va a hacer lo que tiene que hacer. Amén, así es. Así es que muchísimas gracias por su sintonía. Nos vemos en breve. Hasta luego. De este modo llegamos al final de esta puntual entrega, anticipando que la próxima será aún mucho más amena y edificante. No olvide, por favor, suscribirse a nuestro canal y darle clic a la campanita de notificaciones de YouTube. Y si Pegadia Podcast fue de su agrado, favor de compartir el link con sus contactos y sobre todo con cualquier persona que usted considere que se ha de beneficiar de esta entrega y futuras transmisiones. Y recuerde que no importa la oscuridad del pozo en que te encuentres, del pozo de agua viva siempre brotan fuentes.